Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la clase de escuela dominical de este domingo. Y bueno, no sé si se acuerdan, la semana pasada quedamos un versículo de tarea. No sé si alguien lo haya memorizado, que lo pueda decir. Hermana Yardena, adelante. Salmo 96, 7, 8. Tributad a Jehová, familias de los pueblos, alabad a Jehová. Tributad a Jehová, familias de los pueblos. Dadle a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed todas las ovejas que tienen estados. Bueno, se lo voy a anotar por valiente. Está bien. ¿Alguien más, hermanos? La hermana Yardena ya lleva uno memorizado. Lo voy a anotar. Recuerden que quien se memorice todos los versículos, al final de las lecciones, cuando terminemos este curso, pues va a recibir un detallito nomás. ¿Vale? ¿Alguien más? Ahora, para la siguiente semana, si me quieren decir el de la lección pasada más el de la lección, se los voy a dar por válido hasta 2. Se pueden atrasar hasta 2 veces. Ya 3, ya no. Porque también se les va a hacer pesado estarse memorizando 3 versículos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿nadie más? ¿Seguros? ¿Nadie se quiere animar? Bueno. Vamos a comenzar con la lección de hoy, pero antes vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de la lección pasada. Comenzamos este curso titulado En camino a la verdadera adoración. ¿Sí? En camino a la verdadera adoración. Estamos viendo la adoración, cómo queremos mejorar nuestros cultos de adoración en nuestra iglesia. ¿Sí? La semana pasada vimos que Cristo es el centro de nuestra adoración, de nuestras reuniones. Él es el invitado de honor en nuestras reuniones. ¿Sí? Por lo tanto, todo tiene que ir relacionado con Él. ¿Se acuerdan qué dijimos? Tenemos que enfocarnos en su nombre, en sus atributos y en lo que Él ha hecho. Y no salirnos de eso. Lo vimos la semana pasada, ahí están las lecciones en el grupo de WhatsApp. Luego, segundo punto que vimos, ¿cuál fue? ¿Alguien que me recuerde? ¿Alguien se acuerda? El segundo punto que vimos la semana pasada. ¿No? Porque yo tampoco me acuerdo. Entonces recuérdenme. Sí, Cristo es el invitado de honor. Debemos enfocarnos en su nombre, sus atributos, lo que Él ha hecho. Y el tercer punto, ¿cuál fue? No, eso ya lo dije. Una definición de adoración. Hablábamos de la palabra dar, que en realidad la asociamos con tributar. Es mejor, tributar, que significa reconocer, brindar honor a alguien, a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no necesita que le demos algo. Cuando decimos tuyo es el poder y la gloria, no le estamos dando poder a Dios, sino que estamos reconociendo que Él ya lo tiene. ¿Ok? Bueno, nomás como repaso. Ahora, la lección número 2 que vamos a estar viendo le puse como título En sus marcas, listos, fuera. En el sentido de la preparación. Hoy vamos a ver acerca de la preparación. A Dios le agrada la preparación. Pero antes de eso, nomás quiero hacer una reflexión.
una moraleja aquí para que nos los llevemos como reflexión más que nada. Es una historia de un joven aprendiz que quería llegar a ser tan buen artista como su maestro. Su maestro era un famoso escultor. Hacía obras bellísimas en mármol, en madera, mármol. Y un día el aprendiz vio a su maestro haciendo un bellísimo ángel de mármol. Ya casi lo terminaba. Y al ver tal obra, le impactó y no pudo contenerse más, y el aprendiz le preguntó al maestro, ¿cómo le hace? ¿Cuál es su secreto? ¿No? Entonces el maestro responde con una sonrisa y dice, es muy fácil, solamente le quito todo lo que no sea un ángel. Y ya está el ángel. Y le dijo, creo que ya estás listo para intentarlo. Entonces le puso uno de esos cuadros grandes de mármol enfrente del alumno, le dio un cincel, un martillo y lo dejó solo. Al cabo de un tiempo regresó el maestro y sus ojos no podían creer lo que veía. Puros trozos de mármol tirados por la mesa, por el piso, y en el centro una figura sin forma, así chiquita. El maestro, después de una pausa, le preguntó, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Y el alumno le respondió, pues hice lo que usted me dijo, quité todo lo que no era un ángel, pero creo que no había un ángel adentro. Entonces la moraleja es, en relación a que queremos mejorar nuestros cultos de adoración, tenemos que quitar todo lo que no sea adoración, quitar todo lo malo, pero no saltarnos un paso muy, muy importante, que es no olvidar agregar todo lo que sí es adoración, todo lo que es bueno. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues simplemente yendo a la palabra de Dios, leyendo y ver lo que dice Dios. Como les decía la semana pasada, no es una opinión personal, ¿sí? Es más bien lo que dice Dios en su palabra. Y vamos a estar viendo ya eso en las próximas lecciones. Pero antes de comenzar vamos a orar, ¿sale? Antes de comenzar con los puntos, vamos a orar. Acompáñenme ahí en oración. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar con bien. Te pido, Padre, que traigas sanos y salvos a los hermanos que vienen en camino. Y te pido, Padre, que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, humildad para aprender de ti, qué es lo que dice tu palabra en relación a este tema de la adoración. Enséñanos, Padre, en esta hora. Dejamos este momento en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primer punto. Me gustaría que fuéramos ahí en sus Biblias a Juan capítulo 4, el Evangelio de San Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Yo lo voy a leer para empezar, pero hermanos, por favor, si pueden, voy a requerir de su participación para que lean los demás versículos más adelante. Si ustedes quieren adelantarse a un versículo que vean ahí, por eso les di las hojas también, adelante. Ya cuando les toque, se paran rápido y lo leen fuerte y claro. Juan 4, versículo 23 y 24. Préstenme atención. Este pasaje es probablemente uno de los más importantes que hablan sobre la adoración en el Nuevo Testamento. Les voy a dar un poquito de contexto, ¿sí? El Señor Jesucristo se presenta por primera vez como el Mesías a una mujer samaritana en un pozo, ¿sí? Tienen una conversación. La mujer, debido a su pasado inmoral que ha tenido, se resiste un poco. Entonces está como que peleando ahí un poquito, tira y afloja con el Señor Jesucristo, aunque el Señor, todo lo que ella dice le responde adecuadamente, le responde correctamente.
Y al final de la conversación, la mujer siente que ya va perdiendo, ¿sí? ¿Y qué hace? Desvía el tema a un tema relacionado con la adoración, ¿sí? Palabras más, palabras menos, ustedes pueden leer todo el capítulo en su casa, es una lectura muy enriquecedora, muy interesante. La mujer le dice, a ver, ustedes allá en Jerusalén, los judíos, tienen su templo y allá ustedes adoran, ¿no? Pero aquí en Samaria, nosotros los samaritanos, tenemos nuestro templo y nosotros adoramos aquí a Dios también. De hecho, nosotros creemos que este es el templo original, donde aquí se debe adorar. La pregunta es, ¿cómo? ¿Dónde debemos adorar? ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, en su infinita sabiduría, le responde de la siguiente manera. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Lo voy a leer yo. Le responde el Señor Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La pregunta de la mujer fue, ¿dónde debemos adorar? Ustedes tienen allá su templo, acá nosotros tenemos nuestro templo. ¿Quién tiene la razón? Y lo que está diciendo el Señor Jesús es lo siguiente. En el versículo 24 dice, ahí está la clave, Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces, lo que quiso decir Jesús, el Señor Jesús, es esto. Dios, con su espíritu, con su presencia, llena toda la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces, lo que le está diciendo a la mujer es que la adoración no ocurre en un lugar. No es como que nosotros, aplicándolo en nuestros días, entramos por esas puertas y aquí está Dios, salimos y ya aquí Dios se queda y no va a ningún lado. Solamente le adoramos cuando venimos aquí. Pero no. Dios le está diciendo, a donde quiera que tú vayas, tú puedes adorar a Dios. No más aquí. ¿Sí? No es como Jonás, que quiso escapar de la presencia de Dios, ¿no? Pero no, Dios está en todo lugar. Y ahora, ¿cómo? Eso es el dónde, ¿sí? Pero ¿cómo debemos adorarle? La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Lo repite dos veces, en el versículo 23 y en el versículo 24. Noten ahí en el versículo 23, vamos a desmenuzarlo poco a poco, en espíritu. Noten que ahí en su Biblia que espíritu lo dice con E minúscula. Entonces no se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo a nuestro espíritu. Nosotros estamos conformados, así Dios nos creó, por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo y alma creo que sabemos bien lo que es. Cuerpo pues es lo físico, esto, lo palpable. El alma pues es lo que va al cielo, al infierno, depende de la decisión que hayamos tomado. Pero espíritu, ¿qué es espíritu? ¿Qué es nuestro espíritu? Quisiera centrarme ahí un poco porque sí es algo difícil de definir, ¿sí? Pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. En espíritu se refiere al corazón, a lo interior, ¿sí? Para que ustedes, para que lo comprendamos todos bien, espíritu, yo lo definiría, hay muchas formas de definirlo, pero yo lo definiría como una intención. ¿Por qué? Hablando bíblicamente, Dios nos puso espíritu para que nosotros podamos buscar a Dios, podamos conectar con Él. Esa es una intención. Si nosotros buscamos a Dios, lo encontramos también como dice su palabra.
pero en nosotros está la intención, el deseo de buscar. Intención, para que lo comprendamos mejor. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar una persona, hablar de otra persona, y dice, ¿sabes qué? Fulanito tiene muy mal espíritu. O fulanita, ¿sabes qué? Tiene muy buen espíritu y se contagia a todos, ¿no? No sé si han escuchado esa frase, ¿sí? ¿A qué se refiere? A las intenciones de esa persona, ¿sí? Sus acciones y todo eso. Por eso también lo relaciono con el corazón, con algo interno. Hablando sobre eso del corazón, ¿por qué les voy a decir con el corazón? La gente ya se robó mucho esa frase de nosotros los cristianos. En el trabajo, en la escuela, en el deporte, es muy famosa esa frase. Hazlo con el corazón. Vas al trabajo, tienes un proyecto, lo que sea, hazlo con el corazón. ¿A qué se refiere eso? Hacerlo con el corazón. Hacerlo con ganas, con la mejor excelencia, ¿sí? Con la mejor intención. Por eso es que se relaciona lo interior, el corazón, con el espíritu. Entonces, cuando dice Dios en espíritu, quiere decir que lo hagamos de corazón, con la intención correcta. ¿Sí? Solamente hay una intención correcta, ¿sí? Que es buscar a Dios y darle lo mejor a Él. Es lo único que hay, ¿sí? Y luego dice, en verdad, en espíritu y en verdad. En verdad se refiere a algo escritural, o sea, lo que Dios dice en su palabra y punto. ¿Cuál es la verdad? Vayamos a Juan 17:17, alguien que me lo lea, por favor. Juan 17:17. Alguien que me lo lea, por favor, fuerte y claro. Adelante, hermana. Santifícalo con tu verdad, tu palabra es verdad. Así de claro. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdadera adoración? Que le adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Para hacerlo una definición clara, en espíritu y en verdad quiere decir, la verdadera adoración debe hacerse como Dios dice, en verdad, y hacerla de corazón, en espíritu. A eso se refiere en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. Y ahora, algo mucho más importante es que Dios busca a este tipo de adoradores. Ahí lo dice. Juan 4:23. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, tenemos que ser ese tipo de adorador que Dios está buscando. Tenemos que proponernos el ser esa persona que Dios está buscando. Porque Dios busca este tipo de adoradores. ¿De acuerdo? Bien. A partir de las siguientes lecciones, hermanos, vamos a enfocarnos en, bueno, ahí está la definición, en los elementos esenciales que debe tener un culto de adoración. ¿Qué es lo que vamos a agregar? ¿Se acuerdan la ilustración del inicio? Tenemos que quitar, pero también agregar, ¿sí? Vamos a ver cada punto del culto. Cuando terminamos la escuela dominical y suben los hermanos a tocar y damos inicio al culto de adoración, vamos a explicar, vamos a ver el porqué de cada punto, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita me gustaría que nos enfocáramos en un prerequisito esencial que Dios nos manda a tener.
el cual es la preparación. ¿Sí? La preparación le agrada a Dios. Vayamos a Eclesiastés, capítulo 5. Si alguien puede ayudarme a leerlo, por favor. Eclesiastés 5, del 1 al 3. Cuando fueres a la casa de Dios, guárdate bien, y acércate más para oír que para dar sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Gracias. Pareciera que Eclesiastés no nos podría enseñar nada acerca de la adoración, así como la conversación que tuvo el Señor Jesús con esta mujer samaritana. Nada que ver, pero aún así nos da estas claves, ¿sí? Y aquí está hablando de un prerequisito esencial, el cual es la preparación. A Dios le agrada la preparación. La verdadera adoración comienza antes de que tú llegues aquí a este lugar, ¿sí? Vimos al principio que Dios está en todo lugar. Donde quiera que tú estés, tú puedes adorar ahí, ¿sí? Dios va a estar ahí recibiendo tu adoración, ¿sí? Entonces no nomás es en un lugar. Veamos ahí el versículo 1. ¿Qué pasa si no nos preparamos? Podemos caer en la indiferencia. Aquí dice sacrificio de necios. La palabra necio no se está refiriendo a un estado mental como el que conocemos. Ustedes le han dicho a una persona, tú eres bien necio. ¿Qué quiere decir? Que está aferrado, ¿no? Que no cambia de opinión. Aquí no se está refiriendo a ese tipo de actitud. Se refiere más a una indiferencia. Si no nos preparamos para adorar al Señor, podemos caer en una indiferencia, lo cual la Biblia lo llama necio, ¿sí? Entonces no seamos necios. ¿Cuál es la solución a esa indiferencia? Porque sí, a veces nosotros venimos aquí, tenemos 1000 problemas en la cabeza, venimos de una semana que pasa de todo, ¿sí? Y a veces hasta nos acordamos de venir a la iglesia el mismo día. Ay, hoy tengo que ir a la iglesia, sí es cierto. ¿Sí? Y venimos con todo eso en la cabeza, ¿no? Y venimos aquí, no estamos, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otro lugar lejano. No prestamos atención a los himnos, no prestamos atención a la lectura, ni siquiera a la predicación. Nos vamos y ni siquiera nos acordamos qué pasó. Y aún así lo hacemos, cantamos, oramos, leemos la Biblia, escuchamos, hacemos todo, participamos, pero nos vamos y es como si nunca hubiéramos venido, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar eso? Con el gozo. ¿Alguien que me lea Salmo 122, versículo 1? Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Usted lee el siguiente, ¿me sale? Usted lee el siguiente. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Miren, yo lo entiendo. Todos creo que lo comprendemos bien. El domingo no es a veces el mejor día. Como digo, venimos de una semana en el trabajo, en la escuela, recibiendo los golpes que da la vida, ¿sí? Y lo menos que uno quiere es pararse el domingo temprano e ir a
ir a la iglesia, es la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos tener ese gozo? Estamos hablando de preparación. ¿Sí? Pues preparándonos. ¿Sí? Les voy a dar unos tips que pueden servirles para prepararse bien antes de venir al culto de adoración. Alguien por ahí decía, no me acuerdo, un compañero, que la adoración pues comienza desde un día anterior, en la noche. ¿Sí? Puedes, bueno, en primer lugar, cambiar la perspectiva. Ve el culto del domingo, el culto de adoración, como el punto culminante de la semana. Bueno, iniciamos, pero más bien que me refiero a que terminamos y empieza otra semana. ¿Sí? Ya lo que pasó afuera ya pasó. ¿Sí? Aquí es un momento ahora sí que de olvidar todo eso y enfocarnos en Cristo. ¿Sí? Ya terminó y podemos pedir la bendición de Dios para empezar otra vez. ¿Sí? Entonces véanlo de esa manera, ya terminó. ¿Sí? Es hora de comenzar de nuevo. Aquí, en la casa de Dios, adorándole, enfocándonos en Él. ¿Sí? Esa perspectiva a veces sí ayuda. Sí ayuda. Y puede darnos gozo, ¿no? Descansar la noche anterior, descansar bien, descansar lo suficiente para que no se duerman en la predicación o en las oraciones, ¿sí? Descansar ahora no quiere decir dormir, ¿sí? Hay muchas maneras de descansar, en la tarde, en la noche. A mí en lo personal, los sábados en la tarde me gusta simplemente tomar té, ¿sí? Relajarme, tal vez ver una película con mi esposa, a veces salimos al parque. Eso es descansar, estás descansando la mente, el cuerpo, ¿no? Quitarte todo eso. Preparar las cosas materiales, por ejemplo la ropa, planchar tu ropa un día anterior, dejarla colgada, dejar los zapatos bien boleados o los tenis, ¿no? Preparar el desayuno la noche anterior. ¿Qué más puede ser? Otras cosas que preparar. Bañarse. A los que no les gusta bañarse el mismo día. Yo. Así me puedo levantar un poco más tarde. ¿Sí? Y no tengo tanto frío. Y ya te paras, te cambias. Bueno, así somos los hombres. Te cambias y vámonos. ¿Sí? Revisar el aceite del carro. Las llantas. ¿Sí? Eso es rápido, ni un minuto. ¿Sí? Porque sí pasa. ¿Por qué lo hacemos para el trabajo y para la iglesia no? ¿Sí? Por ejemplo, mañana que va a haber, van a cerrar todas las carreteras, ¿no? Y algunos ya estamos así bien estresados. Voy a checar el carro para que no me falle, me voy a ir a las 4 de la mañana, bueno, los que vamos lejos al trabajo, para que no haya ningún percance, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos para el día del Señor? ¿Sí? Orar, leer la Biblia, ¿sí? Algunas familias tienen algo que se llama altar familiar. En las noches, en las tardes, en familia leen un pasaje de la Biblia, oran. Lo hacíamos en familia siempre eso. Lo puede hacer individual. Antes de dormir, orar. Señor, dame buen descanso, ayúdanos mañana para ir a la iglesia. Eso es todo. ¿Sí? Todas esas cosas, si proponemos hacerlo, inténtelo. ¿Sí? Porque algunos pueden decir, no, yo estoy muy ocupado, no puedo por X, Y cosa, ¿no?
pero yo le animo a intentarlo. Y le apuesto que va a servir. Se va a sentir mucho más contento, como dice en Salmo, ¿no? 122, alegre. Puedes llegar temprano, no vas estresado todo el camino, llegas aquí a la iglesia ya enojado, enojada, ¿no? ¿Cómo? Con la preparación. La preparación le agrada a Dios. Luego hay otro tipo de preparación. No hay nomás una preparación antes de llegar. Está la preparación después de llegar aquí, a la iglesia. ¿Sí? Dice ahí en el versículo 2. Hermana, ¿quiere leerlo otra vez? El versículo 2. Eclesiastés 5. Es que ahorita le robaron el versículo a la hermana. Está bien, pueden robar, ¿eh? Eclesiastés 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a Proferir. palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Gracias, hermana. Aquí lo que nos anima a Dios es, ok, ya llegamos, ¿sí? Vamos a volver al ejemplo anterior. Supongamos que nada de lo que se hizo una noche anterior sirvió y viene que usted aquí y muchas veces llegamos, cantamos el primer himno, comenzamos con el culto, todo así de golpe, ahora sí que de golpe, y no nos da la oportunidad de ni siquiera pensar qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por eso Dios dice, no te apresures. ¿Sí? Cuando llegas aquí, no te apresures. Entonces existe una preparación después de haber llegado. ¿Sí? Es por eso que nosotros, no sé si se han dado cuenta, hermanos, antes de empezar el culto, cuando terminamos la escuela dominical, que por cierto, algunos pueden confundir que todo esto que estamos haciendo ahorita, la escuela dominical y el culto, todo es el culto de adoración, todo es el culto de domingo en uno solo. No, quiero aclarar que este se llama escuela dominical. Es una clase donde podemos participar, pueden leer versículos, pueden hacer preguntas. ¿Sí? Que por cierto, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano con confianza. ¿Sí? Dejamos tarea, ¿sí? Memorizar versículos, más participación, ¿no? Enseñar sobre temas muy específicos. ¿Sí? Después cuando terminamos, ahorita terminamos a las 11:50, tenemos un inter que pasamos a otro culto. Ese culto es el culto de adoración, porque ahí cantamos, leemos la Biblia, nos centramos en Dios, ¿sí? Solamente en Él. Entonces, terminamos la escuela dominical. Quedan como 10 minutos libres. Tal vez, pues sí, lo pueden usar para despejarse, tal vez pararse, ir al baño, pues ahí están los baños, tomar agua, que sea. Pero luego, no sé si se han dado cuenta, la orquesta empieza a tocar, como 2-3 minutos antes de que el hermano que va a dirigir dé la bienvenida, ¿no? Buenos días, hermanos, vamos a comenzar, ¿no? Ese punto es más que nada como un llamado, ya que los hermanos decir, ya vamos a empezar.
Eso es preparación. Y yo sí me he dado cuenta que cuando empieza a tocar la orquesta, ya todos vuelven a sus lugares, se sientan, y ni siquiera lo hemos dicho. Es algo normal, ¿no? Que ya tenemos. Todos vuelven a sus lugares, empezamos. Y luego, ¿qué pasa después de eso? O sea, alguien que me diga, ¿qué hacemos lo primero en el culto? Orar, exactamente. Orar. ¿Cómo oramos? Señor, te damos gracias por este día, amén. Bendice el culto, en nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, pónganse de pie, vamos a cantar un himno. ¿Así de rápido? ¿Así de golpe? ¿Qué hacemos? ¿Se han dado cuenta? No escucho bien de este oído ahorita. ¿Oramos en silencio? De manera personal. Exacto. Hay un momento en el que el piano, la orquesta toca una estrofa de un himno y todos oran en silencio. ¿Para qué es eso? ¿Para recuperar el sueño? ¿Para echarme una pestañita y luego ya comenzamos? No, yo siempre digo, póngase a cuenta de Dios en ese momento con Él, ore, hable con Él. Es un momento, lo vamos a ver, de pensar en quién es Dios. Ahí dice el versículo 2, no te des prisa tu boca ni tu corazón se apresure a preferir palabra de Dios, porque Dios está en el cielo. Hay que pensar que Dios mira de arriba, de quién es Él, porque Él está arriba, por lo tanto tenemos que pensar también en su majestad, en su gloria. ¿Quién es Él? ¿Sí? En que Dios es bueno también. Eso es uno de los atributos. Alguien que me lea Salmo 44 del 1 al 3. Salmo 44, versículos del 1 al 3. Adelante, hermana. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste con tus guías en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y las plantaste a ellos, afligiste a los pueblos, los arrojaste. Hasta ahí está bien, sí. ¿Quién es Dios? Pensamos en su majestad, su gloria, que Él es bueno, ¿sí? Etcétera. Podemos pensar en muchas cosas, ¿sí? Pero también, ¿cómo lo relaciona esto? Me gustó la palabra que usó Fernando. ¿Dijiste algo de seriedad o algo así? ¿No? Bueno, algo así me sonó. Bueno, también es un momento de reverencia. ¿Sí? Estamos todos orando en silencio, pensando en quién es Dios. Pensamos en que Él es rey, etcétera, Él es bueno. Pero tenemos este momento, esta atmósfera que creamos, le da el respeto a Dios de quién es. ¿Sí? Porque Dios no es nuestro cuate. Sí, Dios es nuestro amigo más fiel. ¿Sí? Pero no es nuestro cuate, no podemos llegar irreverentes con Él, ¿no? Tenemos que hablarle con reverencia. Entonces, lo que creamos en ese momento de oración es eso. Cambiamos el mood, ahora sí que de toda la reunión, ¿sí? Eso es preparación. Otra cosa, dice ahí en el versículo 2 también, Dios está en el cielo, pensar en que quién es Dios, y tú en la tierra. Pensar también en nuestra posición, ¿sí? Que somos pecadores, hemos fallado muchas veces a Dios en la semana, en el día. Por eso siempre digo, busque ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué quiere decir? Pedir perdón a Dios. ¿Sí? Vayamos, alguien que me lea Salmo 23:3. Salmo 24:3. Salmo 24:3.
3. Vamos a dejar a alguien más. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Hay alguien que me lea Hebreos 10:22? Hebreos 10:22. Gracias, hermano. Acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Exacto. Sí. Entonces, hermanos, buenos días. Vamos a comenzar nuestro servicio. Mientras el piano toca la estrofa de un himno, les invito ahí en silencio, orar a Dios, ponerse a cuentas con Él. ¿Qué es lo que va a decirle a Dios? Puede mostrarle gratitud. La siguiente semana vamos a hablar sobre la oración, que es una manera de adorar a Dios, es un elemento esencial de la adoración a Dios. Y Dios, el Señor Jesús, nos dejó un modelo de cómo orar. Y una de esas partes es darle gracias a Dios. Señor, gracias porque me cuidaste toda esta semana, me proveíste para esto, para lo otro, me consolaste por esto, lo otro, tú eres grande, Señor, etcétera, eres bueno. Puedes comenzar así. Y luego, Señor, te pido perdón porque te fallé en esto, lo otro, quiero venir ante ti de la manera más pura, adorarte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para eso es este momento, ¿sí? De oración. Es más que nada una preparación. ¿Sí? No lo puse en los elementos esenciales que vamos a ver la siguiente semana, porque esto cuenta como un prerequisito esencial. Si es un elemento, en general la oración es un elemento de adoración. La siguiente semana vamos a ver eso. Por eso tratamos de orar siempre en nuestros servicios. Al comenzar, por las ofrendas, por la lectura bíblica, por la predicación, al terminar la predicación, para despedirnos, etc. ¿Sí? Siempre buscamos orar. Pero esta oración es más que nada una preparación para lo que viene, para el servicio. ¿Sí? Como manera de conclusión, la adoración verdadera no sucede por accidente. Requiere un corazón preparado, una mente centrada en Dios y una vida que le dé prioridad a su presencia. Cuando nos preparamos para adorar, no solo honramos a Dios como Él merece, sino también encontramos el gozo profundo de estar ante Él. La semana pasada di un ejemplo muy bonito. Por ejemplo, cuando alguien cumple años, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita cuando cumplió 80 años, le hicimos un cumpleaños más especial de lo normal. Rentamos un salón, todos incluso fuimos elegantes, ¿no? De corbata, saco. Lo pusimos en un lugar donde todos podíamos verla. Hubo palabras, ¿sí? Alguien por ahí escribió un poema para ella. Hubo música, hubo regalos, hubo mucha honra a ella. Y está bien, ¿sí? Lo mismo debe de ser en nuestros cultos. Si bien nos preparamos para otras cosas, bien, somos muy cautelosos para otras cosas, debemos hacerlo también para Dios. Y cada que venimos aquí a adorarle. Entonces la siguiente semana vamos a empezar ahora sí con los elementos. De hecho vamos a empezar con la música. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dije la semana pasada? Música y adoración no es lo mismo. Son dos cosas distintas. La música es un medio para adorar y vamos a ver acerca de la música. ¿Sí? No vamos a ver sobre estilos musicales. ¿Sí? Lo dije la semana pasada.
lo aclaré muy bien, no me voy a enfocar en estilos. Simplemente vamos a ver lo que Dios dice acerca de la música en la iglesia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a orar para terminar. Acompáñame en oración. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Te pido que podamos aplicar lo que hemos aprendido en nuestras vidas, Señor. Sabemos que la preparación te adora, es una forma de adorarte, Señor. Ayúdanos a preparar nuestros corazones, Señor, para presentar ante ti una adoración. Bendice el siguiente tiempo, Señor, bendice el culto de adoración, bendice los himnos, todo lo que vamos a hacer. Todo esto te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.